Esto es Noticias entre Políticos. Tobías Crespo, candidato a diputado Distrito Nacional Circunscripción 2, miembro del Comité Central PLD, ingeniero electrónico en computadoras. Janet Camilo, candidata a diputada por el PRD, feminista, abogada. Josefa Castillo, diputada Provincia Santo Domingo Circunscripción 3, vicepresidenta nacional del PRM, psicóloga y maestra. Benny Metz, vicepresidente Partido Reformista, candidato a senador por San Cristóbal, abogado. Esto es Noticias entre Políticos. Buenas noches, amigos, bienvenidos a esta edición de Noticias entre Políticos. Les saluda Catherine Hernández, encantadísima de acompañarles esta noche, dándoles la bienvenida a nuestro grupo de panelistas. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bueno, bien, todo bien. Josefa, bienvenida, profesora. Muchas gracias. Estuvo unos días fuera, gracias por los chocolates para mí y para todo el equipo de Nos hacía falta. A sus órdenes. Un dulcito nunca está de más. Josefa, profesora. Así es. De comer sola. Después de esa discusión. No, Josefa, bueno, ahí salió un verso, Josefa no es come sola, es profesora. Exactamente. Así es la Mira, cosa. nos endulza la vida, pero después nos da los tablados. Bueno, pero es que todo Adiós regando y con el mazo dado. Bueno, amigos, vamos a iniciar los temas agridulces del día, los titulares a continuación. Departamento Nacional de Investigaciones no descarta que sean bandas internacionales las responsables de atracos. Continúa enfrentamiento por proyecto de ley sobre salud sexual y reproductiva. Bueno, entendemos que la mayoría ha visto el video que ha circulado a través de las redes sociales de un atraco a mano armada que se llevó a cabo, si no me equivoco, el pasado domingo a las 9 de la noche en un local comercial ubicado en el sector Piantini. Una vez esta denuncia se colocó a través de las redes sociales, otras personas también empezaron a denunciar que estos individuos también les habían atracado. La Policía Nacional ha respondido hoy, pero también en específico el Departamento Nacional de Investigaciones, que dice que son posiblemente ciudadanos extranjeros los que han cometido estos hechos delictivos. A ellos se los atribuyen. Claudia Rodríguez tiene el reporte. Los últimos asaltos y atracos en establecimientos hechos de manera natural y sin presión y que han sido captados por las cámaras de seguridad han hecho pensar a las autoridades que son cometidos por extranjeros, tal vez de Sudamérica. Estamos investigando porque si tenemos la presencia de extranjeros sudamericanos realizando atracos aquí en la República Dominicana, entonces eso es ya una confirmación de que personas que pertenecen al crimen organizado o extranjeros están haciendo entonces actividades de ratería. De su lado, Sigfrido Pared Pérez, director del DNI, sin ofrecer mayores detalles, dijo que investigan la procedencia de estos grupos que estarían implicados al narcotráfico. Agregó que se debe incrementar el patrullaje. Bueno, hay informaciones de ese tipo, pero que estamos todavía en un proceso de confirmación de ciertas cosas para pasar a la policía. ¿Pero son bandas internacionales? Se pueden dar, se dice que hay bandas internacionales. Pero el jefe policial anunció que en los próximos días serán integrados al patrullaje más de 1,000 agentes. El próximo martes a las 10 de la mañana, en donde vamos a graduar la cantidad de 1.800 nuevos agentes de la Policía Nacional y AME, con el cual vamos a reforzar las áreas donde nos indica a nosotros que hay mayores incidencias del delito. En otro orden, Castro Castillo desmintió que delincuentes hayan violado a 2 menores en presencia de su padre, un mayor de la institución. Explicó que el oficial Brito Clara Moreno viajó a Elías Piña con su hija de 21 años, supuestamente a realizar trabajos de hechicería con haitianos, quienes lo despojaron de sus armas y retuvieron por varios días a su hija. Y se está coordinando con las demás autoridades para el apresamiento de 3 nacionales haitianos que estaban en un trueque o en un tipo de negociación con ese oficial de la policía. En otro orden, sobre las protestas, el jefe de la policía advirtió que no permitirá que grupos subversivos provoquen desórdenes. Claudia Rodríguez, NCDN.
Bueno, el análisis se inicia esta noche con el diputado del Partido de la Liberación Dominicana. Antes quiero decirles que se los comentaban en medio de la nota de nuestra compañera Claudia Rodríguez. Personalmente tuve la oportunidad de conversar con la dueña, la encargada, perdón, del negocio Beer Market, donde se dio este atraco allí. Ella me dio la información que conversaba con los policías y que ella fue la que les dijo que los presuntos delincuentes, porque se ve allí, presuntos nada, pues tenían un acento colombiano. También ella me decía que el viernes a las 9 de la noche en un local llamado Wine Spirit, también en Piantini, ocurrió más o menos lo mismo, pero que atracaron a uno de los valet parking y se llevaron una Jeepeta FJ. Y a través de las redes sociales nos escribió un muchacho que nos dijo: ayer robaron a mi novia a las 9 de la noche en el mismo Mercedes-Benz negro que se robaron de Beer Market en Las Praderas. Entonces, es la misma hora, son las mismas personas que están delinquiendo. Podríamos considerar que se trata de una banda en todo caso, pero vamos a iniciar el análisis, diputado. En primer lugar, saludar al pueblo dominicano y cuanto al tema de la delincuencia, los procesos de globalización, los procesos de migración también traen consigo, además de la globalización de los mercados, la integración comercial y el intercambio en otros aspectos también, la globalización de la delincuencia, del crimen y del narcotráfico. Y estos procesos deben ser monitoreados, vigilados y darle seguimiento el Estado a través de todos sus organismos de inteligencia para establecer las políticas públicas que permitan garantizar una seguridad ciudadana al país. En estos casos, como hemos visto en los últimos casos de estos atracos y la forma en la cual se ha hecho, los videos que se han presentado pues dan a entender que tienen un aspecto de involucramiento de personal foráneo, que la delincuencia tiene un componente local, pero también tiene un componente internacional. En este sentido, nosotros consideramos que el Estado y todos los organismos, y aquí entramos a un tema que hemos debatido en los últimos tiempos y por cierto que le da más fuerza y más razón a este Plan Nacional de Regularización, donde ciudadanos de 23 países fueron registrados y se le va a otorgar la documentación. Esto permitirá que el país, la República Dominicana, que tiene un territorio que puede ser fácilmente controlado, pues las políticas públicas en cuanto a la seguridad ciudadana puedan ser implementadas y reducir a su más mínima expresión. Buenas noches. Es lamentable que observamos todos los dominicanos y dominicanas un gran aumento en la inseguridad ciudadana en nuestro país. Es algo que nos preocupa a todos y a todas, porque todos y todas somos posibles víctimas de la delincuencia. Es lamentable también ver que un celular es lo que cuesta la vida de un dominicano o una dominicana, o quizás algo menos que un celular. Y ahora la delincuencia en la República Dominicana, la inseguridad ciudadana, toma otro giro, y es que presuntamente hay personas extranjeras que están delinquiendo en contra de nosotros. Se suma un ingrediente más. La Policía Nacional, evidentemente, no ha dado el trabajo efectivo para poder controlarla. Pero hay que decir también que nuestro sistema judicial no aporta, no ayuda a que se frenen estos actos delictivos. Aumentan los atracos y aumentan también los casos inconclusos en términos de lo que es la aplicación de la justicia. Pero además, nosotros tenemos el gran compromiso como país, y es que en la medida en que aumenta la delincuencia, también vemos que aumenta el narcotráfico, aumenta el consumo de droga, disminuye la producción de empleo para los jóvenes y las oportunidades para que estos se desarrollen, pero además disminuye también las actividades preventivas, como son la educación, la cultura, e invertir también en actividades lúdicas que le permitan a la juventud poder tener un compartimiento social sano. A todo esto, creo que las políticas públicas que debe aplicar el gobierno son perentorias para poder nosotros entonces intervenir y prevenir que la sociedad no se siga desesperando ante esta gran inseguridad ciudadana.
Muy buenas noches. Estamos en un momento donde el mundo entero colapsa ante la violencia. Tenemos violencia económica, tenemos violencia social y tenemos un flagelo que se ha convertido en una pandemia, que es la violencia contra las mujeres. Nuestro país, como parte del mundo y como parte de este continente latinoamericano, también sufre todos estos males, con la sumatoria de que las instituciones en nuestro partido son muy frágiles. Nuestra democracia, que es muy joven, todavía no ha podido cuajar instituciones fuertes en las cuales, no importa quiénes gobiernen, reine el debido proceso a las leyes. Y por eso hoy vemos que la delincuencia en nuestro país crece, por la falta de oportunidad de inserción en el aparato productivo nacional de hombres y mujeres, jóvenes, adultos o de la tercera edad, que de una forma u otra se ven abandonados por las políticas públicas que tanto el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República crean, aprueban y aplican, y el Poder Legislativo sanciona. Esto es un momento en que el Estado Dominicano, el sistema de partidos políticos en general, que tiene representatividad en este Estado, en el Estado se siente, analice y concilie cuál debe de ser la política que debe de aplicarse en estos momentos para que los dominicanos y las dominicanas y los ciudadanos de otro mundo, de otros países que vienen a nuestro país, puedan recuperar una verdadera seguridad ciudadana y un aire que pueda decirle a usted como padre o como hijo que va a salir de su casa y que su retorno es seguro, y no como es hoy, que todos salimos de casa, pero no sabemos si llegamos o nos traen muertos, heridos por algún acontecimiento, que en la calle la delincuencia nos llegue. Definitivamente, la política en materia de seguridad ciudadana del Estado Dominicano, sobre todo el Poder Ejecutivo, no ha sido lo más eficiente. Cada día vemos más hechos lamentables de robos, atracos, muertes, de forma violenta, que cada día hemos perdido la capacidad de asombro. Ya cuando abrimos los medios de comunicación, la prensa escrita, vemos siempre un caso nuevo que se plantea. En las últimas semanas y sobre todo en las últimas 48 horas, hemos tenido casos que rayan con lo que es lo normal de un aspecto de política criminal. Tuvimos el caso del hermano del ministro de Interior y Policía, que fue robado en su casa y herida en ese momento en Santiago. Tenemos un caso de un amigo nuestro que fue interceptado en su vehículo y fue a punta de pistola, esposo de una fiscal de la región del Cibao. En nuestra provincia de Cristóbal tuvimos el caso hace una semana de un pelotero que por un celular fue muerto en la casa, en el frente de su casa. Pero igual en el día de ayer, en el Juan Pablo Pina, el Hospital Regional de San Cristóbal, 2 doctoras, cuando daban consulta, fueron atracadas en ese hospital, lo cual tampoco hay seguridad. Y vemos los casos de Santo Domingo, que en las últimas horas han pasado en las redes sociales diversos videos. Y queremos ver que si fueron extranjeros, que si fuera una política internacional, criminal, que pudiéramos hablar, y ustedes creen que van a venir extranjeros a robar carteras, celulares y demás. Hay un problema de fondo, que decía Josefa, que la falta de oportunidad que hay y una política preventiva que pare de golpe y porrazo el tema de criminalidad que cada día crece en nuestro país. Bueno, seguimos con más amigos de Noticias Entre Políticos, porque ellos, por supuesto, además de políticos, son ciudadanos, también tienen sus vivencias con relación a esta materia. La pregunta que tenemos es si ustedes consideran que la política de seguridad ciudadana ha fracasado. Esto en materia de ejecución, no en materia de planes. Porque una cosa son los planes, lo que está en papel, y otra cosa es lo que se está haciendo, lo que realmente se palpa en las calles. Sus opiniones, por favor, y después escuchamos a la gente de vía telefónica. Planes hay suficiente. Yo me acuerdo lo de Barrio Seguro, me acuerdo la Harley Davidson, me acuerdo los diferentes aspectos de patrullaje mixto. Múltiples razones han llevado al Estado, al gobierno dominicano a empezar planes y proyectos que buscaran disminuir la violencia. Todo han quedado en el pasado y en el olvido. Cuando pasamos balance de lo que es el índice de criminalidad en nuestro país,
no es verdad que hemos descendido. Hace alrededor de un mes, el jefe de la policía dijo que habíamos descendido de 25 muertos por cada 100.000 habitantes a 22 muertos por cada 100.000 habitantes. Lo que pasa es que las otras 3 eran mujeres. Exacto, pero ¿dónde están esas? No muertos, porque no muertes. en San Cristóbal, en este año, llevamos 38 muertes solamente en 6 meses este año, lo cual a final del año vamos a triplicar esa cifra. Si seguimos la ruta que vamos, que ojalá no es lo que nosotros queremos ni estamos abogando, pero es que no vemos una respuesta de fondo. Lo que hace el gobierno dominicano cuando hay una situación de criminalidad en un momento que pasan 3 y 4 hechos continuos, llevan más policía, llevan más camionetas, cambian al jefe de la policía, el mismo tema siempre, y no se resuelve el tema de fondo. Una política clara de criminalidad no hay establecido. Ahora le quieren meter un elemento que hay extranjero y demás. Puede ser que haya personas aquí, pero yo me pregunto, ¿y va a venir una gente de Sudamérica a robar su celular, una cartera, o cuál es el tema? O sea, yo sé que cuando hay casos grandes de kilos de droga y demás, sí hemos visto nacionales de otros países participando en esos hechos porque envuelven mucho dinero. Pero yo no me imagino una gente que venga de otro país a arriesgar su vida, a robar su celular, una cartera, que goce de dinero tenga. El último caso, y perdóname ya de que se me pasó ahorita con hacer el relato de los hechos que han pasado recientemente. Un precandidato del PRM ayer lo mataron. Fue asesinado y no se sabe. San Francisco de Macorís. Hay hechos que pueden ser por violencia entre una persona u otra, por alguna deuda o lo que sea. Pero mientras tanto, son vidas que estamos perdiendo. Entonces, hay un tema que hay que revisarlo, y toda la fuerza política, porque todo es un tema que es de politiquería, es un tema que es de nación, de seguridad del Estado. Tenemos que ponernos todos de acuerdo y buscar cuál es la mejor salida. Una vez Miguel Vargas planteó una cumbre por la seguridad ciudadana y yo estoy de acuerdo. Así es. Porque aparentemente el modelo actual de prevención de la criminalidad no ha funcionado. Se agotó. Hay que revisarlo. Hay que ver cómo nosotros demarcamos este tema para que no siga creciendo y seamos víctimas cada uno de nosotros y de nuestra familia cada día más. Mira, Beni, la verdad es que nosotros hemos visto cómo los diferentes gobiernos que pasan por el Estado Dominicano han puesto interés en solucionarlo y han hecho grandes planes, pero el problema de la delincuencia y de la inseguridad es un problema integral. Decimos, ¿por qué en esta época hay más inseguridad? Si en la época de mi abuela, o cuando yo me crié en Salcedo, Josefa, hacíamos cuenta en la galería, jugábamos a las placas en el patio, enfrente de la casa, todos los vecinos, y no había esa incertidumbre de que si iban a matar de un balazo a la muchachita, o si venía alguien a violar. No significa que en esa época no hubiesen brecheros, violadores, pero no era algo cotidiano como ahora, que lo normal es que usted se levante y sepa que a la amiga, a la prima, a la vecina, si no es a usted, algo le pasó con la violencia. Entonces, ha fracasado el sistema, ha fracasado la política de seguridad del país. No vamos a culpar a nadie, pero quien está en manos del Estado es el responsable. Entonces, si ha fracasado algo, el Estado es que debe de tomar la iniciativa de llamar a todos los sectores sociales de República Dominicana y decir, bueno, miren, nosotros hemos fracasado, vamos a sentarnos entre todos y todas, porque el problema de la nacionalidad es igual que el tema de la seguridad, nos afecta a todos los dominicanos y dominicanas. Entonces, hemos fracasado, vamos entre todos a buscar cómo ponernos en constancia, en hacer acciones, no para castigarla, sino para prevenirla, porque un tema integral que hay que abordar. Estamos hablando que aquí hay mucho desempleo y que el desempleo da delincuencia. Estamos hablando que nuestros jóvenes van a las universidades, estudian y cuando salen no tienen dónde ir a realizar una labor para producir dinero. ¿Para qué? Para comprar servicios de ir al cine, de comprarse ropa, de alimentarse. Aquí los jóvenes se casan y no tienen, están con desesperanza porque no tienen cómo pagar una casa, que es algo básico en todos los matrimonios, y eso nos pasa en la mayoría de los casos. Entonces, la inseguridad ahora va con otro elemento, que tenemos muchos ciudadanos de otros países que están en el país, que ahora estamos en un proceso de regularlo, porque también esos ciudadanos sufren pobreza, también esos ciudadanos son insertados en las mafias, en las olas de delincuencia, en el narcotráfico. Somos ciudadanos del mundo y todos estamos a la expensa y estamos expuestos a ser parte de toda esta ola de delincuencia. Entonces, ha fracasado. ¿Qué hay que hacer? Buscar una medida, y si no puede el gobierno solo, que busque ayuda, que realice una cumbre, como tú lo señalabas, como dijo Miguel en un momento, que llame a todos los partidos políticos a su liderazgo, que se busque la manera de que se vea la voluntad política expresada en buscar la viabilidad de que la ciudadanía recobre un poco más la paz. Bien, yo creo que lamentablemente nosotros, en las noticias que vemos a diario,
los medios de comunicación, cómo publican todos estos actos delictivos, a veces con dolor siento que nos estamos pareciendo a México. Y a México, porque todos conocemos la inseguridad que existe en ese país. Ojalá y podamos salvar esa situación. Y lo digo de todo corazón. Lo digo de todo corazón porque realmente, como decía ahorita, cualquiera de nosotros puede ser una víctima más. Claro. Realmente ha fracasado el sistema de seguridad en la República Dominicana. Y ha fracasado porque no ha ido de la mano un sistema de prevención conjuntamente con el de intervención. Porque esto también tiene que ir de la mano con esas políticas públicas que promuevan todo lo contrario a lo que es delinquir. Y nuestros jóvenes, y esto es un consenso entre todos, están desprovistos de las posibilidades de un desarrollo sostenible y han perdido la esperanza. Han perdido la esperanza porque han perdido también las oportunidades. Y es por esto que en la mayoría de las ocasiones, pues, no le queda más que asumir la parte más fácil, pero también más peligrosa. Pero si hablamos también de lo que es la Policía Nacional, mi candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, ha propuesto esas políticas públicas para evitar todas esas acciones delictivas y tener un sistema de seguridad fuerte, y ha dicho que un policía no puede sobrevivir con el salario que tiene, entre otras cosas que hay que modificar. Hay una ley para la reforma de la Policía Nacional en el Congreso Nacional que tiene que ser asumida íntegramente y que tiene que dejarse de lado las trabas que hay para poder implementarla, y junto con ello tiene que haber un empoderamiento para que el cuerpo policial deje detrás todos esos gatillos alegres y esas acciones de complicidad muchas veces con el sector que delinque. Pero todo esto también debe ser integral en términos de una justicia que realmente sea como nosotros esperamos. En términos generales, yo creo que tenemos un gran reto. Y así mismo como aquí en la República Dominicana se hace un pacto para todo, pues yo creo que tenemos que hacer un gran pacto por la seguridad en la República Dominicana. Bien, para nadie es un secreto que los estudios de opinión en los últimos años han resaltado que el tema de la seguridad ciudadana es la mayor preocupación que tiene el dominicano y la dominicana. Por encima incluso del costo de la vida, del desempleo y de otros temas que anteriormente no dominaban el escenario de los estudios de opinión sobre la preocupación de los dominicanos y dominicanas. Y como han dicho los expositores anteriores, este tema es muy complejo, y al ser muy complejo debe ser abordado también con políticas públicas integrales, porque hablábamos de la posible inclusión de extranjeros en el crimen, que tiene un componente internacional, parte del crimen, porque lo decía muy bien Benny sobre el narcotráfico, el crimen internacional y otros tipos de crimen que traspasan las barreras. Hay un componente local, como nosotros decíamos en nuestro análisis, pero también hay un componente que tiene que ver con que todos los estamentos del Estado puedan, esas políticas públicas, definirlo en planes concretos para bajar no solamente esa percepción, que la percepción lo que está indicando es lo que la realidad en la calle está mostrando, sino también de cómo nosotros, todos los poderes del Estado, pues aportamos. Bienvenida la propuesta incluso del presidente del PRD de hacer una cumbre y un diálogo, porque al igual que hemos tomado el tema migratorio, el tema de la soberanía como un gran tema de la preocupación, la seguridad ciudadana es responsabilidad de todos, de los políticos, de los jueces y de todas. La paridad. Tengo paridad y equidad de género en el lenguaje, claro. Es decir, que estoy siendo consono con tu preocupación y tus aspiraciones, pero también que involucre a todos los estamentos, no solamente desde el Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos que los fiscales, la Procuraduría, el Ministerio Público, los jueces, el mismo Código Penal que nosotros aprobamos recientemente y que
próximamente, en el año que viene, es que va a empezar a castigar ciertos tipos de crímenes que anteriormente no se estaban dando, pero también las políticas públicas que tienen que ver con la prevención, es decir, cómo el Estado articula desde el inicio, desde el hogar, desde la escuela, ¿verdad? Unas políticas que vayan a prevenir todo lo que tiene que ver con los factores que provocan el crimen, adicional a los componentes que tienen que ver con los niveles de oportunidades, que son un componente importante para que puedan producir estos crímenes. Yo creo que incluso la propuesta de cómo el tema del tema migratorio, de la identidad y de la soberanía, pues movilizó al país, debería ser puesto para movilizar sobre la seguridad ciudadana. Porque hasta la seguridad vial, que es parte de la seguridad ciudadana, nosotros somos el segundo país más violento en las vías públicas en accidentes de tránsito. Es decir, cada una de estas estadísticas, aparte de lo que se va agregando, el feminicidio, eso también es inseguridad, los atracos, la violencia en el tránsito. Sí, las personas que mueren en la vía pública es parte de la seguridad ciudadana, porque están falleciendo, y entonces necesitamos políticas públicas, por un lado, para prevenir y otra para castigar. Yo siempre digo que mientras más invierten los estados en la educación para la prevención, menos tienen que invertir en la parte represiva y correctiva. Como dice aquel famoso dicho, si educas al niño, no tienes por qué castigar al hombre de mañana. Pero además, siempre buscamos la consecuencia y no la causa. Hay que ir a la causa raíz. Tratamos siempre de la represión, mano dura, darle para abajo, lo que quiera decir. Y probablemente en algún momento hay que asumir este tipo de forma. Ahora, hay que buscar las causas. El Estado Dominicano tiene que hacer un mea culpa. Y cuando tú verificas el perfil de esos muchachos que están delinquiendo, ya hace mucho tiempo que son adolescentes y jóvenes con poca edad que están delinquiendo. Y cuando tú lo ves, problemas de familiares, de hogares disfuncionales, ¿verdad? Como le llaman, deserción escolar. Tienen una historia de vida. Deserción escolar, consumo de drogas. Hay un muchísimo de componentes que esos jóvenes tienen. El desempleo, Benny, eso es un elemento fundamental. El principal viene del hogar, oye, Benny. Sí, porque el desempleo es la parte de violencia de género. Cuando a mí me preguntan del tema de violencia de género, y yo siempre digo, mira, yo estoy seguro que mi hijo, Alexander, no le va a pegar a su novia, a su pareja, a su esposa. ¿Y por qué? Porque él nunca me vio a mí pegándole a su mamá. ¿Y por qué yo no le pegué a su mamá? Porque tampoco nunca vi a mi papá pegándole a mi mamá. El valor es transmitido. Pero mira, la pobreza da hacinamiento y el hacinamiento da violencia. Exactamente. Entonces, aquí en el país y en América Latina, y nuestro país es un país en vía de desarrollo, en vez de descrecer la pobreza, está creciendo la pobreza. ¿Y qué hace eso? Que también crece la desesperanza y la frustración. Ahora, hay otro mal también muy importante. Yo me reía mucho que el Chapo escapó por un túnel. El túnel fue el del poder, que se aplica con dinero. Y eso nos pasa también, que en nuestras instituciones, las que tienen que prevenir la delincuencia, están lamentablemente son parte como parte de la delincuencia. O sea, y eso hay que también corregir. Hay muchas debilidades. Hay muchas debilidades. Hay que corregir. Claro. De este tema, porque además particularmente me siento afectada. Yo vengo de un país donde hay 25.000 muertes al año por homicidio, por el descontrol absoluto y por la impunidad. Más allá de buscar el fondo. ¿Y por la complicidad? El fondo, claro, pero todo es un proceso de corrupción e impunidad. Cuando las personas, los ciudadanos deciden delinquir, saben que están cometiendo un error. Ahora, cuando ellos avanzan en eso y persisten en ello, es porque saben que nada les va a ocurrir. O porque saben que pueden violarlos también. Porque con dinero todo lo pueden. Y eso es delicado. Porque es corrupción. Es delicado. Lo dicen las caricaturas, lo dice la gente en la calle. Agarraron a 500, mañana los volverán a soltar. Se van por lo más fácil. Porque entonces, pero tú no ves que a mí me dio vergüenza. Cuando a mí me dicen de Quirino. ¿Tú crees que es posible que Quirino, después de haber sido condenado por uno de los principales delitos del mundo, sea parte de que República Dominicana se parara a escuchar a ese señor? Un señor que delinquió en todo, o sea, sí hubo complicidad, pero delinquió en todos los estamentos con algo de lo que más condenamos, que es el tema de la distribución y el manejo de la droga. Y sin embargo se convirtió en un héroe. Yo le pregunto en un FODA que me hicieron a mí, a unos asesores, me pusieron a coger carro público, Josefa, y yo les preguntaba a las personas del carro público,
sobre el tema económico y sus ídolos, no voy a mencionar nombre, eran todos los que están implicados en corrupción y lo que decían era pena que yo no sea amigo o amiga de ellos. Porque hay una inversión de valores, hay una inversión de valores motivada por la facilidad de conseguir dinero. Claro. Y por eso es esencial. La educación es un sistema más lento, pero hay que educar. Claro. Lo que tú decías, hay que prevenir en base a la educación. Tenemos una llamada telefónica, sin embargo yo, por ejemplo, voy a diferir de la diputada Josefa Castillo, creo que también Bení lo decía, el tema de las oportunidades. Señores, yo vengo de una familia humilde. No es verdad. Muchos de nosotros venimos también. No es verdad que sea por falta de oportunidades. Las oportunidades se las buscamos, es un elemento, señores, también. Con trabajo. Ese es un elemento. No hay una forma de salir de la pobreza sino con trabajo. Actitud de vida, ¿eh? Entonces vamos a escuchar una llamada. Buenas noches, ¿con quién hablamos? ¿De dónde llama, por favor? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde llama? Rubén de las Américas te habla. ¿Cómo estás, Rubén? Mira, para mí no hay fracaso en la seguridad ciudadana. Lo que sí hay es una crisis de valores en el país y se ha politizado también el esfuerzo que todos los partidos deben hacer en cuanto a la seguridad ciudadana. La juventud está en moda y la juventud no quiere mucha de ella, no quiere ir al trabajo. Mis hijos dejan un trabajo para otro, van superándose y hay mucha juventud que sí trabaja, pero hay otros que han entrado en una moda de que hacer un atraco es algo muy de moda. Así que creo que el jefe de la policía ha hecho el gran esfuerzo, el presidente de la República también. En estos momentos, como gran crisis, debe volver la guardia a la calle. Pues gracias, señor Rubén, por su llamada. Mira, yo tengo una experiencia. No es verdad que la falta de oportunidad no sea un factor, porque no vamos a decir que es el único factor. Exacto. Y sabemos que los niveles de desempleo, una oportunidad es un empleo también. Una oportunidad es poder estudiar. Una oportunidad es también tener actividades lúdicas sanas, por ejemplo. Que se meten en todo eso, exactamente. Hay ricos también que delinquen. Claro. ¿Así? Pero propiamente. Nosotros tuvimos en Boca Chica una vez unos niveles de delincuencia extraordinarios. No han desaparecido, han disminuido un poco. Y se hicieron trabajos de grupos en las comunidades que más afectadas estaban. Y de estas comunidades se tomaron algunos jóvenes y se les dio algunas oportunidades en algunas empresas para trabajar. Y su vida cambió. Claro. Y dejaron de hacer cosas. Tenemos otra llamada telefónica. Buenas noches, ¿con quién hablamos? ¿De dónde llama, por favor? Hola, buenas. Sí, buenas noches, ¿con quién hablamos? Sí, buenas, le hablo a Frei de Santo Domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Cuéntanos cuál es su opinión, por favor. Bueno, mira, yo lo que pienso es que el tema de la seguridad es un tema multifactorial. Claro. De acuerdo. ¿Sí? Siga, que va bien. Sí, continúe. Es un tema multifactorial y nosotros entendemos que, por ejemplo, la policía aquí tiene que actualizarse, porque aquí la policía tiene un esquema atrasado de la Guerra Fría y no se ha actualizado a los estándares modernos. Aquí tiene que haber un esquema de seguridad perimetral, donde la policía, una policía bien pagada, apoyada en tecnología, no centralice todo en el jefe de la policía, un director de policía por provincia, y las placas de los pueblos ya tienen que ser de un color, porque para que usted tenga un carro en una provincia a otra, usted puede pararlo a ver que busque ese carro ahí, que es sospechoso, por la placa, y así sucesivamente. Muchísimas gracias. Buenas noches para usted. Ahí está la gente dando también esa propuesta de la placa. Nosotros lo hemos estado discutiendo en el proyecto nuestro de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, que busca poner la placa por regiones, así como establece la ley de planificación regionalizada. Claro, como pasa en Estados Unidos, que cuando un estado otro son diferentes. Pero nosotros tenemos mucha debilidad. Mira, a mí me asaltaron. Y el día que me asaltaron yo fui a la policía que queda ahí en el 9 que me tocaba, y tú puedes creer que el hombre no tenía una máquina de escribir dónde escribir, o sea, dónde cogerme mi denuncia. O sea, nosotros tenemos unas instituciones muy frágiles, y es una realidad, y es un fallo del Estado, y gobiernos vienen y gobiernos van, y ninguno aporta nada al cambio, también es otra realidad. Entonces, no basta con que sigamos haciendo planes y denunciando el tema de que se ha fracasado, sino que real y efectivamente la ciudadanía haga una cruzada por eso y le exija a todas sus autoridades, las municipales, las congresuales y las estatales del Estado, que definitivamente se aboquen a tomar medidas que puedan prevenir
sancionar, evitar también la delincuencia, porque definitivamente no es por falta de planes que se ha fallado, son cosas más profundas. También hay delincuencia desde grupos de la policía nacional. La llamada anterior. Y además también de que hay muchos policías serios, bien formados, oficiales que son realmente profesionales, no se podemos generalizar, pero también hay grupos que mantienen esa delincuencia en los barrios pobres y que incluso viven de eso. En la llamada anterior había algo muy interesante que Josefa lo tocó un poco, que es el tema de la inversión de valores. A veces el modelo a seguir en un sector popular es el que tiene el vehículo, el que tiene la cadena, el último tenis Jordan que dicen los muchachos, el último celular. Y eso genera un interés de los muchachos en querer verse así, no importa cómo lo consiga. De hecho, en muchas ocasiones, hasta las propias madres ya hasta reconocen a esos muchachos son así. Sí, pero eso no pasa en el nivel de abajo, porque en el nivel de arriba quieren el Mercedes de la Jipeta. Pero lo que quiero decir se quieren enganchar peloteros a políticos. Es que hay una imagen reflejada de que lo que hay que buscar dinero a como de lugar. Lo importante es tener dinero. Como dicen los muchachos de la paca, ¿verdad? Pero eso no tiene nivel social. Pero perdón, estoy haciendo un análisis desde el punto de vista de la llamada que hace el amigo anterior y refleja ese tipo de ejemplos. Y decía que sus propios hijos, esos son diferentes, esos van a la escuela, esos han trabajado, esos han estudiado, o sea que hay un componente, no solamente de la orientación que pueda hacer el Estado con la política, sino también familiar, que hay que atacarla y que hay que revisarla. Mira, pelotero, político y narcotraficante. Tenemos que tenemos la pausa comercial porque hay que cambiar ya de tema. Yo aprovecho también este espacio para hacernos eco una vez más de la denuncia del productor de este espacio, de Augusto Cabral. Él vive en el ensanche Espaillat, específicamente en la calle 12. Es recurrente la denuncia que Augusto hace, lo hemos hecho ya 2 veces en este programa, diciendo que en ese sector están literalmente aterrorizados. Son 2 y 3 atracos cada noche. Su mamá fue asaltada hace algunas semanas, gracias a Dios allí no pasó nada. Pero ustedes saben que da tristeza que uno tenga que decir siempre ese gracias a Dios porque no pasó a mayores. Sí, claro. Lo que tenemos que decir es que gracias a Dios que no pase nada, porque ese es el estado regular de cómo las cosas tienen que ser. Vamos a comercial. Bueno, seguimos con más de noticias entre políticos, el espacio dedicado a que las principales organizaciones políticas de la República Dominicana debatan sobre temas de interés nacional. En este caso vamos a hablar de este proyecto de ley de salud sexual y reproductiva que ha dado tanto de qué hablar. Por supuesto, los sectores religiosos y civil, en este caso, bueno, no son civiles porque todos son civiles, pero en este caso los que proponen el proyecto de ley, esa lucha está cerrada, no hay manera de avanzar. Y uno se pregunta por qué, pero vamos a ver los detalles a continuación con Rentería Mora. Para el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, la controvertida iniciativa es un atentado contra la familia que, según dijo, procura sentar las bases para el matrimonio entre personas del mismo sexo. Explica que el proyecto observa con normalidad la diversidad sexual y de género. Este proyecto prevé que en la educación no haya discriminación sexual. Lo que significa es que dentro de esa variedad sexual, un travesti podrá presentarse en las aulas a enseñar a los niños y hay que aceptarlo tal y como él se presenta, porque de lo contrario se le estarían violando sus derechos sexuales. La posibilidad de interrumpir el embarazo, como lo establece el proyecto en sus artículos 64, 65 y 66, es otro blanco de ataque para el presidente del CODUE. En la República Dominicana todavía la vida es un valor absoluto, no es un valor relativo. Y este proyecto da el permiso a las mujeres de interrumpir el aborto antes de las 12 semanas. Sin embargo, desde el colectivo Mujer y Salud, el anteproyecto de ley salud sexual y reproductiva recibe otra lectura. Sergia Galván asegura que la iniciativa busca se definan políticas públicas efectivas para prevenir los embarazos en adolescentes, la mortalidad materna y la promoción de métodos anticonceptivos. Estamos hablando que realmente hay una preocupación porque las políticas en materia de salud sexual y salud reproductiva no están siendo efectivas. Seguimos con alto índice de mortalidad materna, seguimos con alto índice de mortalidad infantil, seguimos con alto índice de embarazo en adolescentes. El controversial proyecto fue devuelto a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde será ponderado. Rentería Montero, NSDN.
Vamos a entrar de una vez en debate, se nos fue un poco el tiempo en el tema anterior sobre la inseguridad. La pregunta que se hace a la producción del programa es que si ustedes en específico, si han tenido la oportunidad de leer el proyecto, están de acuerdo precisamente con esta ley sobre salud sexual y reproductiva. Bien, sí. Nosotros los considerando y algunos elementos que se toman en consideración dentro de las justificaciones para presentar el proyecto, que establece las estadísticas sobre, en primer lugar, el tema de las embarazadas, de las niñas embarazadas, es decir, de menos de 18 años, madres jóvenes, por el otro lado también lo que tiene que ver con la mortalidad materna, que está pues en un nivel que todavía nosotros no podemos llegar a los objetivos de desarrollo del milenio. Todos esos elementos pues tienden a justificar y a entender algunos aspectos importantes del proyecto en sí. Pero estos temas sobre lo que tiene que ver con algunas medidas que se implementan ahí, en los últimos tiempos ha venido a un tema de discusión entre los principales sectores. Los sectores religiosos, los sectores que tienen que ver con los derechos de las personas que tienen preferencias diferentes a lo que son los heterosexuales, pero también el tema de la promoción de la educación sexual en las escuelas, que por ahí... ¿La ley de qué? ¿De salud sexual o educación sexual? ¿Cuál es el tema? Es de salud sexual y reproductiva. Tiene que tener educación y toca aspectos de hay un tema de planificación. Ahí es lo que voy. ¿Por qué hago la pregunta? Parece ingenuo, pero yo la hago. Porque si tú me dices que educación sexual se va a llevar a que las familias sean los motivadores y promotores de esta educación, se pudiera entrar en una discusión diferente a la que se está dando hoy. ¿Qué tipo de familia? Se está planteando, perdóname, de que sea en las escuelas, se implemente como currículum lo que es la educación sexual. Claro. Está muy diferente a lo que puede ser la salud sexual como política pública en materia de salud. El proyecto como política pública establece los ministerios competentes, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Salud, en lo que tiene que ver con la parte de la planificación familiar y la prevención de embarazos y el abordaje de el proyecto también plantea un marco jurídico para la promoción de una salud sexual y reproductiva de calidad y sana. Realmente el proyecto tiene muchas cosas buenas, la mayoría son muy buenas. Ahora, ¿cuál ha sido la gran debilidad? La gran debilidad es que no se ha llevado a vistas públicas para que los diferentes sectores opinen sobre los diferentes aspectos también que tiene el proyecto. El proyecto se dice que promueve el matrimonio entre parejas del mismo sexo, se dice otras cosas, que promueve el aborto y demás. Sí. Sin embargo, eso son dos aspectos fundamentales que la Constitución de la República las prohíbe y de hecho una ley no es suficiente para modificar esto. Pero tampoco lo contiene. Lo que implica, y no lo contiene, correctamente, eso es lo que quiero decir. No lo contiene. Entonces yo creo que ha habido una gran confusión, y yo creo a veces que es a propósito. Sí. Y yo, como ciudadana, debo decir que ese tema ha sido traído de los moños para evitar la observación de los grandes problemas nacionales, de los grandes problemas de corrupción que está enfrentando el país en este momento, del tema de Odebrecht, por ejemplo, del tema del metro, de otros temas también de 47 millones de pesos perdidos en el sector de educación por un asunto de unos contratos de unos solares y demás, entre otras acciones que ha habido. Yo creo, real y efectivamente, que nosotros tenemos que concentrarnos. Es un proyecto de ley que estaba en el Congreso y que tiene un informe de la comisión que evaluó. Está bien, pero el tema se trae por los moños. Pero no lo politice. Bueno, pero es que nosotros no entendemos por qué razón algo que no está contenido dentro de una ley, pues dicen que sí está. No, y a través de ahí lo que pasa es que el proyecto tiene algunas definiciones, algunos elementos que tienden a poder interpretar lo que la ciudadanía y por eso para terminar, y por eso es que yo digo que ese proyecto no puede estar a espaldas de los diferentes sectores
de la comunidad nacional. Eso es otra Tiene que socializarse. Y las cosas que riñen con la ley, con la Constitución de la República, hay que citarlas simplemente. Bueno, pero definitivamente el tema de la ley de salud sexual y reproductiva es una agenda pendiente de República Dominicana, que ha firmado los convenios y tratados internacionales, que hace obligatorio que República Dominicana adecúe su marco jurídico de salud para la prevención, la atención y la detención de todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva. No es que ¿cuáles son los eso es elementos? correcto, ¿Cuáles son los elementos diferenciadores no es que aquí se ponga de manifiesto el machismo de aquellos que son puros machos o la psiquis de aquellos que siempre que ven algo de salud sexual y reproductiva piensan en el aborto. Este anteproyecto de ley, que es viejo en la Cámara de Diputados, que lo comenzaron dos compañeros míos que eran en ese momento los dos PRDistas, hoy no están los dos en el partido juntos, está Cristian Paredes y Hugo, ¿verdad? Hugo, que han sido siempre, Hugo Núñez y Cristian. Es un proyecto que lleva mucho tiempo en el Congreso. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué promueve? Lo que decía Josefa, promueve primeramente, Beni, que se aborde desde la educación el tema de la salud sexual y reproductiva. ¿En qué nivel de educación? ¿Por qué? Porque yo viví desde todos los niveles. Yo viví de pequeña con mi mamá, mi papá, mis abuelas, y nunca me educaron. A mí me llegó la menstruación y yo no sabía lo que era la menstruación. Entonces, no es un tema de familia, el tema de educación va más allá. Lo que es eso. La familia tiene también que orientar, es lo que mi criterio. En Colombia, bueno, pero yo te escuché el tuyo. 80, el problema es que la democracia significa que tú tengas el tuyo y yo el mío. Una ley parecida. Y tuvieron que entrar en una discusión en los años 90 porque no disminuyó los índices de embarazo adolescente. Bueno, el tema es... el incesto, hay que ver cómo la ley se plantea. El tema es que este anteproyecto en ninguna parte de su articulado contiene ni nada relacionado con el aborto, ni nada relacionado con el matrimonio gay. Simple y llanamente ubica a la educación y la atención del sistema de salud y del sistema educativo en lo que es la educación sexual y reproductiva. Y todos los países desarrollados lo están haciendo. ¿Por qué? Porque hay problemáticas, primero, de infección. Óyeme, aquí los hombres no quieren utilizar condones porque entienden que no sienten igual y hacen que sus esposas, a las cuales les son infieles, no diario, pero varias veces, estén expuestas, preservativos, condones, estén expuestas a ser víctimas de enfermedades que ellos en las calles la producen. ¿Por qué? Por no usar un preservativo, como digo yo, el gorrito. Entonces, definitivamente, ¿qué hay que enseñar a los niños? Que cuando les llegue la edad de tener relaciones sexuales, no solamente prevengan un embarazo no deseado, sino que su propia salud y la de su pareja sea atendida. ¿Por qué? Por una adecuada salud y un manejo de su sexualidad. Y eso es la ley que está promoviendo para que se haga ¿desde dónde? Desde las escuelas, y también implica a la familia. Si tú te lees el anteproyecto, dice que las organizaciones de la sociedad civil, la familia y las escuelas deben de intervenir integralmente en esa educación. Yo preguntaba de que a partir de qué edad se plantea el hecho de dar educación sexual, porque un niño que todavía no está pensando en eso, que no tiene ni siquiera la edad suficiente. No, de verdad que hay que respetar los procesos, eso es verdad. ¿Hasta qué edad es que se empieza? Lo dice también, te lo dice. Está bien, pero estoy planteando, lo establece. Porque hay sectores que han planteado de que la ley va a hablar universalmente. No, tú tienes que leerte la ley. Que el currículum habla de que se va a integrar al sistema educativo. Entonces hay que ver claramente a partir de qué edad el niño o el adolescente están demandando ese tipo de cosas. Bueno, mi bisabuela, aquí se habla mucho de que ahora las niñas tienen embarazo precoz. Óyeme, la época de mi bisabuela y la de la bisabuela de ustedes, a los 13 años tenían marido y parían. Lo que pasa es que ahora la mujer retrasa más porque va a la universidad, quiere insertarse en el mundo productivo, pero salir embarazada a la temprana edad, eso ha sido siempre. ¿Cuáles han cambiado? Bueno, el hombre y su responsabilidad ante la paternidad, que ahora es muy irresponsable ante la paternidad, embaraza y abandona ante la mudada y otros valores. Antes también no se tenían los controles sobre los riesgos de un embarazo también a temprana edad, porque el cuerpo no estaba preparado. Por eso hay tantas muertes. Exacto. Las mujeres. Así mismo como nosotros los programas educativos lo abordamos desde el punto de vista de lo que son los procesos que debe llevar el ser humano en su crecimiento, ¿verdad? Yo creo que los procesos cognitivos, yo creo que también para educación sexual hay que tomar en cuenta muchos aspectos para que sea educación sexual integral y sana y que sea también preventiva. Pero todo esto, nosotros somos sujetos y objetos de especulaciones, precisamente, porque hace falta información. Y en la información también hace falta arreglar las cosas que tenemos que arreglar. Porque es obvio que todo lo que tiene un papel
lo aguanta. Pero no necesariamente todo lo que hay en un papel debe asumirse como bueno y válido. Y yo creo que ese es el papel del Congreso Nacional y es el papel también que tienen las diferentes instituciones para poder incidir en que las cosas cambien. Por eso tenemos un Congreso abierto. Y no hay ley perfecta. La pregunta es por qué se retiró ese proyecto así, de un plumazo. No, se mandó a comisión. Se mandó a comisión, no se retiró. ¿Cuál fue la justificación? No, porque no ha habido vista pública. No, hombre, yo tengo una visión de que es el tema de la doble moral. ¿Tú sabes por qué se retiró? Porque había que aprobar la Constitución en el 2010 y quienes promueven ese anteproyecto no estaban de acuerdo con el aborto. O sea, es una incongruencia. Y votaron a favor de no al aborto. Entonces lo retiraron y lo durmieron. No, entonces aquí hay una doble moral. Aquí no queremos que nadie aborte, pero el Estado debe de garantizar entonces información para que esas adolescentes tengan un manejo mejor de su sexualidad, porque prevenir el aborto es estar de acuerdo a que no haya aborto. Entonces es un tema de doble moral. Yo en un momento lo saco, en un momento que no me conviene políticamente, pues lo escondo. Entonces aquí al final, la que vivimos siempre desprotegidas, y óyeme, esto es algo terrible, con el tema de la sexualidad, somos las mujeres. Yo creo que los temas, el problema es cómo se abordan, porque el mismo tema del aborto, cuando se habla las causales que plantean, hay muchísima contradicción una de otra. Que es información del feto, que es incesto, hay veces hay que ver cómo discutimos los temas para que puedan avanzar las discusiones. Y si no proceden, no se han aprobado. Aquí hay instituciones que sobre ese tema no se van a poner nunca de acuerdo, que lo vimos incluso en la discusión de la reforma a la Constitución del 2010. Se creía que el tema político de la reelección y otros temas de impacto iban a dominar el escenario de esa reforma, y fue precisamente el tema del aborto el que puso en conflicto a las instituciones religiosas, a las instituciones que promueven, ¿verdad?, los derechos de las mujeres, y un tema que, traído de nuevo con este proyecto, pues ha vuelto a resucitar. Nosotros hemos leído el proyecto de ley y tiene algunas definiciones incluso que tienden a confusión. Ahorita hablaba Josefa sobre el tema de la divulgación de las consultas. Por ejemplo, cuando hablaba de sexo, no hablaba de dos sexos, de si hay hombre o mujer, sino también de la posibilidad de la diversidad como un sexo y de otras definiciones que de verdad tienen que ser aclaradas en un proceso de consulta. Miren, fíjense una cosa, entiendo las posiciones y parte de en lo que ha girado el debate, por lo que he podido observar, es el tema de que no hay quórum, no hay consenso, porque también hay desinformación. Y yo voy a hacerles además un inciso particular, porque a mí me llamó la atención un espacio pagado que apareció en el diario El Caribe, y no sé si lo pueden colocar los compañeros, lo ven ustedes allí. La red de abogados católicos decía, la Cámara de Diputados se propone conocer mañana martes, o sea, ayer, un proyecto de ley declarado de urgencia sometido por el diputado Cristian Paredes, ahora del MODA, antes del PRD, y por eso hacían el comunicado. Uno de los incisos del comunicado, y yo se los voy a leer para que ustedes me digan su opinión, antes de irnos con Félix Victorino, que ya está listo en un minuto, nos dice, ¿por qué no estimular a cumplir con la ley que apoya a los envejecientes y prefieren la aberración de intentar justificar, y es textual lo que voy a decir, a los pájaros? Es un comunicado de la Red de Abogados Católicos, espacio pagado en el diario El Caribe del lunes 13 de julio. Tú sabes que este era uno de los primeros países que permitía el matrimonio gay, y que hasta hace pocos años en Bávaro era una plaza precisamente para que los homosexuales viniesen al país, porque nuestra ley decía matrimonio, no decía que tenía que ser un hombre y una mujer. Mira, está de moda el tema del matrimonio gay, porque en otros países se está dando y está de moda eso, y viene aquí a República Dominicana, cualquier cosa vinculada inmediatamente a ciertos sectores pues le causa pánico que se aplique iguales legislaciones que en otros países. Pero eso, como decía Josefa, lo están utilizando para boicotear un proyecto de ley que, aunque tenga deficiencias y aunque después se apruebe, la siga teniendo, porque no hay una ley perfecta, sino que la ley desde que se publica en el tiempo es derogable. Están boicoteando de que se haga se conozca un proyecto y que se haga una ley que mínimamente, eso es como la ley de partidos políticos, ustedes pueden ver una ley de partidos políticos más mala que la que tenemos, pero ya tenemos una. Entonces lo importante es tener una, y en el tiempo. Ahora, lo que decía Josefa, si hacemos un llamado, debe de ser con vistas públicas, debe de ser con participación de los sectores que están involucrados y de la sociedad que quiera ir a participar. Además, para terminar, Victorino está listo. Ninguna ley está por encima de la Constitución de la República. Correcto. Y el matrimonio gay está prohibido por la Constitución de la República. ¿Y el aborto también? Y el aborto también. Félix, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Te estoy entregando el punto, Buenas ¿verdad? noches, Catherine. Parece que tienes frío.
Esto es Noticias entre Políticos. Josefa Castillo, diputada Provincia Santo Domingo Circunscripción 3, vicepresidenta nacional del PRM, psicóloga y maestra. Benny Metz, vicepresidente Partido Reformista, candidato a senador por San Cristóbal, abogado. Karen Ricardo Corniel, diputada y candidata a diputada por el PLD, especialista en propiedad intelectual, abogada. Janet Camilo, candidata a diputada por el PRD, feminista, abogada. Esto es Noticias entre Políticos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Noticias entre Políticos. Les saluda Catherine Hernández, encantadísima de acompañarles nuevamente, tanto a ustedes en sus casas o donde quiera que nos estén viendo, como nuestro distinguido grupo de panelistas. Hoy la mayoría mujeres, Benny. Bueno, 3 flores y un tulipán aquí. Nada, estamos aquí. Buenas noches, Benny. Sí. Y muy adornado. Quería, Catherine, primero, antes de iniciar el debate, solidarizarme con la familia de Miki Mena. Una persona que era como un tío para mí. Era una persona que marcó una forma diferente de hacer crónica deportiva. Convivió con mi padre muchos años en la narración y en cubrir todos los eventos deportivos. El día de ayer falleció. Lamento profundamente este deceso y mañana será enterrado su cuerpo. Y siempre estará con nosotros la memoria de Miki Mena. Muchísimas gracias, Benny. Además, solidario con todo el sentimiento de la familia José Antonio Mena, de Multimedios del Caribe en general. Lo decía yo ayer con Fran Camilo, cuando despedíamos el noticiero, obviamente a uno se le hace como un nudito en la garganta, porque don Miki era un caballero de la A a la Z, hay que decirlo, un hombre encantador. Desde que yo llegué acá a CDN, que tengo 1 año y un poco más, pues me extendió su mano, empezamos a hablar de béisbol y era como que nos conocíamos de toda la vida. Esa empatía que tenía don Miki Mena, además se la ha transmitido a su hijo José Antonio, que bueno, que lo seguimos teniendo acá y que le vamos a dar todo nuestro cariño y todo nuestro respaldo en estos difíciles días para él y para su familia. Gracias, Benny. Continuemos, amigos, con las informaciones para el programa de esta noche. Los titulares a continuación. Empresarios dicen que el informe de la OEA carece de equilibrio. Informe sobre educación dominicana genera controversia. Bueno, distintos sectores opinaron el día de hoy sobre el informe que leyó el día de hoy Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, ante la plenaria del Consejo Permanente de esa organización hemisférica. En todo caso, el sector empresarial dice que no, que lo que dijo Luis Almagro no tiene equilibrio alguno y más detalles los tiene Cornelia Mota a continuación. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada dijo que a pesar de que la Organización de Estados Americanos se dio cuenta de muchas verdades respecto a las medidas migratorias adoptadas por el gobierno dominicano, no hubo concordancia en algunos puntos planteados en el informe. En las recomendaciones, el reporte no es equilibrado, no guarda relación las recomendaciones que se hacen con los resultados del informe. Precisamente el sector empresarial y legisladores favorecen el llamado a diálogo, sin embargo dicen que el mismo debe ser franco y respetuoso. Hasta que Haití no asuma una posición responsable, no puede haber un diálogo, por más que lo llame la OEA o quien lo llame. La República Dominicana siempre ha estado abierta. De hecho, hemos creado las condiciones para que la misma pues sean mucho más cercanas. La OEA no podía decidir otra cosa. Porque si hay algo que es de primerísimo plano, hablando de soberanía nacional, es el tema migratorio. Yo creo que esa recomendación debe ir más dirigido al gobierno haitiano. El gobierno de la República Dominicana, las autoridades de la República Dominicana siempre han estado prestos a dialogar. Pero a pesar de este informe, Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, insta al gobierno a continuar aplicando sus políticas migratorias. Tiene que seguir el plan de regularización. Todos los países están en potestad, tienen de establecer sus reglamentos migratorios. Los empresarios dicen además que si resulta el diálogo entre la República Dominicana y Haití, no deben pasarse cartas por debajo de la mesa que procuren denotar a una parte de la otra.
Cornelia Mota, NCDN. El análisis se inicia esta noche con la candidata a diputada por el PRD, Janet Camil. Muy buenas noches a todos los dominicanos y dominicanas que nos ven noche tras noche aquí Entre Políticos. El informe que rindió hoy la comisión especial que visitó como observador a República Dominicana y Haití para ver el proceso que estamos realizando en República Dominicana como Estado, pues comprobó que no hay ninguna de las faltas en ejecución que se le acusa desde Haití a República Dominicana. Ese informe así lo determinó, pero yo lamento mucho que no haya habido transparencia en ese informe de explícitamente asumir la OEA, primero rectificar las declaraciones inoportunas que tuvo el secretario general de la OEA antes de presentar este informe y luego que ese informe no fuera tan transparente que explícitamente dijese que no hemos cometido como Estado ninguna falta en nuestro proceso de poner en orden en el régimen a los extranjeros que residen en nuestro país de manera ilícita. Nosotras entendemos que el Estado dominicano ha estado aplicando bien sus leyes de migración y entendemos que así debe de continuar. Y creemos que para hablar de diálogos y mediación que el país y el Estado no ha solicitado a la OEA, lo primero que tenemos que exigir y seguir exigiendo a Haití es una disculpa.